Nuevas producciones culturales, en este caso libros, ¿eh? En la semana presentamos ya el segundo libro que está en nuestra región y estamos hablando de alfabetizar en y desde ciencias, un desafío posible, cuyos autores son Fabiana González, Jimena Angiorama y Daniel Baigorria, a quienes le agradecemos que estén aquí presentes en Radio Nacional Esquede. Gracias por venir, chicas. Hola, buen día, gracias, Mauro. Hola, buen día, gracias. Esto va a ser más que una pregunta ahí de vuelta, una charla aquí de Fogón, ¿eh? Y largo ahí a la mesa, al Fogón, la producción de este libro. ¿Cuándo comenzaron a trabajar con este libro? ¿Y cuál fue el punto central para empezar, no? En realidad el libro, en términos de trabajo, digamos, lleva alrededor de un año o un poquito más. Eh, lo que este libro hace es sintetizar de alguna manera la experiencia que hemos venido realizando como equipo de capacitación, que se denomina de esta manera Alfabetizar en y desde Ciencias, que lo venimos haciendo a través del Instituto 809. Las chicas Jimena y Fabiana vienen desde mucho más tiempo con la capacitación, desde el año 2009 originalmente, y yo me integré en el año 2012. A partir de esta experiencia que fuimos realizando con distintos docentes de la región, surge la posibilidad de presentarnos primero en un concurso que realizó el Mercosur, el PASEM, se denominaba como PASEM, que era una convocatoria puntualmente para experiencias innovadoras. Con el equipo decidimos presentar la propuesta y tuvimos la posibilidad en el año 2017 de ser premiados con esta propuesta. Salimos segundos y obtuvimos el segundo puesto en aquel momento, y que también anduvimos un poco por los medios en aquella instancia, porque fue como interesante la premiación. Y a partir de esto y de la idea que ha surgido de Fabiana, que ya tiene experiencia como escritora porque ha formado parte de la escritura de otros libros, surge la posibilidad de sintetizar toda esta información en un material, ¿no? En este libro. Esto origina que después decidamos participar de un congreso que se realizó en Uruguay este año, el CIEDUC, que no recuerdo bien cómo era la sigla, Fabi, me parece que vos la tenés anotada. Sí, el 10º Congreso Iberoamericano de Educación Científica, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate. Y a partir de esta participación, decidimos culminar con el proceso que habíamos iniciado y producir este libro, que en términos generales tiene una primera parte que podríamos denominar casi como teórica, que es en donde nosotros manifestamos cuál es el posicionamiento teórico que tenemos con respecto a lo que tiene que ver con la alfabetización desde lengua, desde las ciencias naturales y desde las ciencias sociales, y una segunda parte un poco más didáctica, en la cual reunimos propuestas elaboradas por docentes que han participado de la capacitación, y que han sido implementadas incluso. Todas las propuestas que aparecen ahí han sido implementadas, han sido evaluadas, y bueno, de esa manera es como surge este material, que ya te digo, lleva más de un año en cuanto a producción, porque entre que te juntás, que lo charlás, que definís, que vas viendo, bueno, por dónde enfocamos el trabajo y demás, después que te sentás a escribir los borradores. Creo que el libro lo debemos haber leído 99 veces en total, hasta que estuvo impreso. Y bueno, fue un proceso, dentro de todo, breve con respecto a otras escrituras que se pueden llegar a encarar, pero nos llevó, sí, alrededor de un año y 2 meses el poder hacer esto. ¿Y por qué la ciencia dentro de estos procesos? En realidad, nosotros trabajamos juntos también en el campo de las prácticas profesionales, de práctica docente en el profesorado de educación primaria. Entonces, una de las cosas que como profes nos ha preocupado es, en diferentes momentos, es que, y lo dejamos como hipótesis para compartir, que el abordaje de las ciencias en la escuela primaria quizás se descuide un poco, al momento de priorizar se descuida. Y nosotros estamos convencidos que desde las ciencias, y las pensamos articuladas, las naturales y las sociales, se puede favorecer todo lo que es el proceso de alfabetización de los chicos, tanto de los pequeños de nivel inicial como los del primer ciclo, y ya en segundo ciclo ya la alfabetización más enfocada en lo científico, por eso el en ciencias y desde ciencias. Entonces por ahí fue un poco esto lo que nos viene moviendo son muchos años ya trabajando juntos, y más de 10. Y bueno, por ahí, por ese lado nos fuimos encontrando
cada uno desde su disciplina y acá estamos. Y ahí está bueno algo que decías que es no como compartimentos estancos, ¿no? Las ciencias sociales, las naturales, sino con una posibilidad de interactuar entre ellas. Claro, la idea de la propuesta de alfabetizar en y desde ciencias tiene el sentido de pensar en problemas que tengan que ver con lo social y lo natural y a partir de ahí proponer la enseñanza articulada. Poder encontrar, nosotros tenemos un diseño curricular jurisdiccional para la educación primaria que está dividido por áreas y en cada área tiene especificado unos determinados saberes. Lo que nosotros proponemos y hemos propuesto a los docentes en las distintas capacitaciones es identificar cuáles son esos saberes y a partir de esos saberes ver qué problemáticas se pueden trabajar, desde problemáticas sociales o naturales y que se puedan articular, generar la posibilidad de realizar trabajos extendidos en el tiempo que permitan la enseñanza de los contenidos naturales y sociales articulados con lenguas. No sé, por ejemplo, la problemática del agua. Por ejemplo, han venido docentes a las capacitaciones de José de San Martín, de Gobernador Costa, que una problemática que han seleccionado es precisamente la del agua y trabajar desde sociales el uso del agua, lo que implica para las distintas actividades productivas, por ejemplo, y desde naturales todas las características del agua, de mezclas, soluciones. Entonces, la posibilidad de trabajar articuladamente te da propuestas didácticas mucho más interesantes para los estudiantes. Levantó la mano el alumno, así que le damos... No, y desde lengua, por ejemplo, porque también se articula el trabajo con el área de lengua, también partimos de un diagnóstico a partir de esto que comentaba Jimena, de nuestra experiencia como profesores de equipos de práctica de educación primaria, que hemos visto que muchas veces en las escuelas durante los primeros meses del año se trabaja fuertemente con lengua y con matemática, probablemente por esta idea de que para aprender ciencias es necesario saber leer y escribir como paso previo. Nuestra concepción, en cambio, parte de la idea de que el aporte de las ciencias naturales y de las ciencias sociales es fundamental como para poder acompañar a los chicos en el proceso de adquisición de la lengua escrita, adquisición y desarrollo de la lengua escrita. Entonces consideramos que el trabajo articulado entre lenguas naturales y sociales implica, por ejemplo, desmitificar esta idea de que es necesario saber leer y escribir como paso previo para aprender ciencias, e intentar una forma de acercamiento a la lectura y a la escritura a partir del trabajo articulado con dos áreas que muchas veces son descuidadas en los primeros años de la escolaridad, en el primer grado, por ejemplo. Entonces, naturales, sociales, requieren del uso, por ejemplo, de la carpeta o del cuaderno de ciencias, que es un instrumento que se utiliza mucho desde las ciencias naturales, la posibilidad de realizar otro tipo de lecturas de imágenes, lecturas de mapas, las preguntas que podés plantearles a los chicos a los textos, que no sean necesariamente literales, sino que sean inferenciales, creativas y demás, no implican que el sujeto necesariamente tenga que saber leer y escribir como condición indispensable para poder acceder a esos saberes. Sí nos parece interesante el poder pensar que el trabajo integrado, el trabajo articulado, puede aportar a la adquisición de saberes y de conocimientos de las tres áreas de forma paralela. Sí, vas a decir algo, sin descuidar la especificidad de cada una de las áreas, no, que es fundamental. Se entendió perfectamente. ¿Ibas a agregar algo? Sí. Que en la propuesta lo que nosotros trabajamos es a partir de diferentes modelos de enseñanza, por un lado de las ciencias naturales, por otro lado de las ciencias sociales y de lengua, y el desafío es poder pensar esos enfoques o modelos particulares al interior no solo de esa disciplina, sino articularlo con el resto. Entonces, retomamos aportes teóricos de diferentes autores y lo contextualizamos en esas propuestas didácticas que pueden abordar los docentes. Aprovecho que están ustedes aquí también y tienen el contacto no solamente con los docentes como capacitadores, sino también el contacto diario o más cercano que nosotros, obviamente, al mundo de los chicos, ¿no? Escolar. ¿Cómo reciben el tema de las ciencias, tanto de las ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, desde el modo tradicional que se enseña y también esta disrupción que tiene que ver con mover un poco la estantería, ¿no? Mover un poco la estantería, y lo pregunto, tanto como para los niños, las niñas,
y también para el mundo docente. ¿Mm? No sé si... Para nosotros estamos convencidos que partir desde esta propuesta de problemas a los chicos les interesa muchísimo más. Es otra la apertura, Y el otra trabajo, dinámica, me parece, otra ¿no? dinámica. Son ellos los protagonistas desde el mismo momento de la formulación de lo que van a organizar en su trabajo, según el método en que trabajemos o que propongan los docentes. Quizás lo que más nos cuesta un poquito, y bueno, por eso hacemos el trabajo tanto en el instituto como en estas instancias, es romper con cuestiones que están un poco más estructuradas en la escuela en cuanto a este diseño que decía Fabi, que es estanco, dividido por áreas y demás. Pero bueno, nosotros creemos y tratamos de convencer en esta cuestión de que el trabajo previo es como intenso, de articular los saberes de las diferentes disciplinas, pero ya hecho ese paso se allana después un montón de trabajo para el docente también, el pensar desde esa articulación. Qué bueno. Es intenso, pero Me imagino. es posible. Y por ahí aún hoy seguimos viendo en las escuelas esta idea de ciencia como alejada de la gente, como pensar al científico a veces, y no solamente con este programa, Estigmatizado sino totalmente, ¿no? claro, yo trabajo en el programa Los científicos van a la escuela con el CIEFAP y ahí trabajamos fuertemente sobre la desmitificación del científico, y aún hoy los chicos y las chicas siguen dibujando al científico como el hombre con los pelos parados, los anteojos adentro del laboratorio haciendo explotar cosas y también tiene esa finalidad, la idea de acercar la ciencia a los y las docentes y a los y las estudiantes, de manera de que podamos hacer en la escuela procesos de investigación científico-escolar, en este caso de manera articulada entre las ciencias y lengua, pero que es posible, que se puede hacer, acerca la ciencia a lo cotidiano, pero además permite que los chicos adquieran unas capacidades y unas habilidades que no solo le van a servir para trabajar en el contexto escolar, sino en la vida cotidiana, hacerse preguntas, formularse problemas, poder buscar las soluciones, saber a dónde recurrir para encontrar información. Conocer y comprender un poco más dónde está y desde dónde mira el mundo, que ¿no? la ciencia nos rodea y que los problemas no los podemos dividir siempre en sociales, naturales, tecnológicos, sino poder abordar los problemas cotidianos de manera integral. Ese es el objetivo y la idea de esta propuesta. Hay temas que son más propicios para lograrlo en la escuela primaria, otros no tanto, pero bueno, la idea es empezar este camino de romper con viejos modelos de enseñanza que siguen persistiendo en la escuela, y no quiere decir desecharlos totalmente, sino como darles una vuelta, repensarlos, resignificarlos también. Claro, y pensar en estas nuevas infancias, Totalmente. que no son las mismas que las nuestras ni las de hace unas generaciones. Porque en mi tiempo, ya cuando aparece esa frase, yo me alejo ya de porque en mi tiempo. Porque, bueno, sí, antes eran otras infancias, otros conocimientos los que teníamos disponibles. Ahora los chicos con la globalización conocen y saben un montón más. Claro, con las nuevas tecnologías. Entonces, todo eso, poder repensarlo como docentes para proponer una ciencia que sea más amigable y que todos puedan acceder y pensarse también, ¿por qué no?, como científicos, científicas. Me Seguro. parece que ese es uno de los objetivos de la propuesta. Con respecto a esto que decía Fabiana, ¿no?, y de cómo van cambiando las miradas, retomo esto que planteabas vos, Mauro, de lo disruptivo que puede llegar a parecer una propuesta de estas características en una escuela cuyo dispositivo está configurado desde sus orígenes de determinada manera y con el cual cuesta mucho a veces generar alguna especie de modificación.
el concebir a las ciencias, por ejemplo, el concebir a las áreas o las disciplinas como compartimentos estancos que tienen muy poca vinculación entre sí. Entonces nuestra propuesta lo que intenta es, primero, la articulación entre las áreas, como planteábamos hoy, pero además también la propuesta en sí se fue, digamos, actualizando a medida en el que proceso. fuimos haciendo, Sí, a sí. medida que Mirá fuimos vos, haciendo qué bueno. las implementaciones. Reenfocando a diferentes Exacto, porque aspectos. la primera edición en la cual yo participé, porque ellas estuvieron en 2009, pero yo partí del 2012, la primera edición estaba enfocada en el primer ciclo, por ejemplo. Alfabetizar ENI desde ciencias en el primer ciclo. La segunda edición estuvo enfocada en el segundo ciclo. La tercera edición estuvo enfocada en la articulación entre el primer y el segundo ciclo. Y la cuarta estuvo enfocada en los recursos Qué bueno. didácticos utilizados para la alfabetización ENI desde ciencias. Y cuando trabajamos con esto de los recursos, nos encontramos, por ejemplo, con la posibilidad que existe de utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo, como materiales o como recursos que permiten el acercamiento a saberes vinculados con las naturales, las sociales y la lengua. Entonces, como que permanentemente fuimos buscándole otros matices, otras características como para tratar de adecuarnos un poco a lo que va surgiendo en los contextos actuales. Dos preguntas antes de ir cerrando esta charla. Agradecidos y seguramente que los voy a estar molestando en algún otro momento para que vengan, porque me pareció, tiraron algunas cuestiones aquí sobre la mesa que da más para desarrollarlas también y complejizar el tema. Buenísimo, ¿eh? Tiene que ver con esto. ¿Cómo se accede a este material bibliográfico también? Voy a citar aquí a Remitente Patagonia también, por el trabajo que han publicado. Y la presentación, para ir a ser hinchada ahí en ese día. Mira, te contamos, todo lo hicimos nosotros a pulmón. Lo que sí pudimos lograr este año es que Lotería, o sea, para esta publicación, es que Lotería nos ayude en la parte de la impresión. Y bueno, la verdad es que nos alivia un montón y nos ayuda también a nuestro objetivo de difundir la propuesta. Con eso, el día de la presentación también pensamos hacer llegar un ejemplar para empezar a trabajar a todas las escuelas de la región 3 y bueno, si en algún momento podemos hacer más. Y a las docentes que están involucradas en la publicación también, las y los docentes que están involucrados. Y bueno, y veremos más adelante si podemos llegar también a la costa y bueno, y ahí también esa es la idea de la difusión del material. Una cosa, sí, por Mauro, favor. Todo lo que se produjo en estas instancias de las propuestas de capacitación, no solo en esto de la sistematización, siempre fue compartido, porque fue un propósito, que todo lo que se produjera como conocimiento grupal era compartido también en la página del instituto. No está el libro puntualmente, pero sí el maletín de propuestas, cada tanto se va renovando la publicación. Pero bueno, el 11 Eso. a las 19 horas. ¿En qué lugar? En el Salón de la Cooperativa. Bueno, seguramente para esa fecha vamos a estar haciendo, aunque sea un pequeño llamado para fortalecer esta invitación, ¿eh? Muchas gracias. Una cuestión más, por ahí Jimena comentaba que vamos a hacer una distribución en las escuelas de la región 3, también a los docentes que participaron de las propuestas y que fueron tomadas para formar parte de este libro, pero también tenemos a la venta el libro. Bien, ¿sí? Para saber eso. Sin decir el precio, pero dónde, cómo podrían. A la venta pueden contactarse conmigo, ¿sí? Por ejemplo, por el Face. Daniel Baigorra Nekovic es mi Facebook, de paso lo comparto, y ahí podemos coordinar el tema del precio, la entrega y demás. Porque como que en nuestro equipo tenemos divididas las tareas, ¿viste? Tenemos a Jimena. Y me di cuenta fuera del micrófono también. Jimena se encarga de las relaciones públicas, por ejemplo, ¿sí? Yo me encargo de todo lo que tiene que ver, soy como el community manager, me encargo de todas las redes sociales y demás, y Fabiana es como la cara seria del equipo, la mente pensante y demás. En términos generales, ellas son las que saben y yo soy el que está como para apuntalar un poquito. Perdón. No, que yo no quería olvidarme, y no, seguramente los chicos tampoco, de nombrar a quien fue el que nos introdujo en esta propuesta de alfabetizar ENI desde ciencias, que en el 2009 nos convocó a Jimena y a mí para trabajar en el instituto, que es
Marcelo Troiano y que escribió Qué grande. el El prólogo. prólogo. Marcelo nos invitó en ese momento, formábamos parte del equipo de práctica, trabajábamos juntos y confió en nosotras para empezar a pensar en una capacitación para docentes, pensando en el alfabetizar en y desde ciencias. Él le puso el nombre y quería eso, quería... Muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Estuvieron